Buenas noches. Nos recuerda a San Francisco de Sales que para ir a Dios hay muchos caminos, quizá más excelentes que el que nosotros seguimos. Reconozcamos la excelencia de todos, pero pongamos todo nuestro empeño en progresar en el camino en que Dios nos puso, que es donde Él nos quiere. Convencidos como estamos que la Cuaresma de este año es el camino donde Dios nos quiere, les presentamos algunas informaciones de estos primeros aledaños cuaresmales que, con todas las limitaciones, nos parecen lo suficientemente ilustrativas como para avanzar en lo que Dios nos pone por delante. Bienvenido, comenzamos. El pasado sábado, la localidad de Urda acogió el homenaje de uno de sus hijos predilectos, don Antonio Dorado Soto, que ejerció el ministerio episcopal en las diócesis de Guadix, Cádiz y Málaga, y que falleció hace una década, en marzo del 2005, a la edad de 83 años. Acudió al acto su hermana Angelines Dorado, que recogía el título de mayordomo honorario a título póstumo. Tanto el acto como la Eucaristía fue presidido por el señor arzobispo, quien estuvo acompañado del rector de la Basílica y párroco local, además de un nutrido grupo de sacerdotes de las dos diócesis. A título póstumo, Monseñor Antonio Dorado, oriundo de la localidad de Urda, ha sido nombrado mayordomo honorario de la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Este sábado, en la Casa de Espiritualidad de esta localidad toledana, se celebraba este acto momentos después de la celebración de la Eucaristía en Acción de Gracias que presidió el señor arzobispo de Toledo. He leído muchas cosas suyas, me pareció que fue un hombre muy providencial en aquellos momentos que él vive, momentos difíciles y complicados como son todos los momentos para todos nosotros. Decía San Agustín que no existen tiempos difíciles ni tiempos fáciles, existen los tiempos que a cada uno nos toca vivir y ahí tenemos que vivir santificándonos. Monseñor Antonio Dorado Soto ejerció el episcopado en las diócesis de Guadix, Baza, Cádiz, Ceuta y Málaga y falleció el 17 de marzo de 2015 a la edad de 83 años. Acto emotivo, sencillo, que la Archicofradía ha querido tener hacia aquel que durante muchos años pues ejerció ese episcopado, ese pastoreo, como nos decía el señor arzobispo, por las diócesis de Guadix, de Cádiz y últimamente de Málaga, siendo obispo emérito en la actualidad, y que el Señor pues le llamó a su seno para agradecerle todo ese pastoreo que había tenido. En su homilía, don Francisco Cerro Chávez recordó al obispo urdetano, de quien destacó su cercanía y caridad hacia los más necesitados. Él fue también pastor, y pastor bueno, pastor con olor a abeja, pastor con olor a Cristo, que lo visteis los paisanos vosotros en tus múltiples encuentros aquí en Urda. Pero es verdad esto, ¿no? Aunque camine por cañadas oscuras, no tengamos nunca miedo a la oscuridad si llevamos dentro de nosotros la luz que es Cristo. Tras la Eucaristía, el acto homenaje que estuvo presidido por el señor arzobispo de Toledo, al que acudía la hermana del homenajeado, Angelines Dorado, quien recogía el título de mayordomo honorario de la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. El señor arzobispo presidió el pasado domingo por la tarde la Eucaristía y el rezo del Santo Rosario en la Catedral Primada por la salud del Papa Francisco, que, como todos sabrán, sigue un poco comprometida. A la celebración estaban invitados a participar todos los fieles unidos en oración por el Santo Padre. Don Francisco, nuestro arzobispo, recordaba que nuestra fe es comunitaria, es eclesial, inevitablemente vivida en comunión al obispo de Roma, al tiempo que rememoraba sus recientes encuentros con el Papa en sus múltiples visitas a la Santa Sede en estos últimos meses. La Archidiócesis de Toledo, desde que el Papa Francisco ingresara en el Policlínico Gemelli de Roma debido a una infección respiratoria, se ha unido a las diversas convocatorias para pedir por la pronta recuperación del romano pontífice. Así lo ha hecho el señor arzobispo de Toledo durante su reciente visita pastoral a la ciudad de Talavera de la Reina, tal y como recordaba en su homilía este domingo. La Catedral Primada acogía a las 6:30 de la tarde la Eucaristía para pedir por la salud del Santo Padre. Nuestra vida de fe realmente, si no está con Pedro y bajo Pedro, cum Petro sus Petro, pues no es una fe católica. Nosotros queremos vivir y vivimos siempre en ese gozo y en esa comunión. Hoy se llama Papa Francisco, al que queremos muchísimo,
antes se llamaba Juan Pablo II o Benedicto XVI o Pablo VI. El prelado toledano señaló que nuestra fe es trinitaria y eclesial y se vive en comunión con el Papa Francisco. No es más que toda la Iglesia en torno a la cátedra del obispo, en la sede primada, que hemos querido rezar por él, pedir por él, y desde aquí también que todas lo que es una iglesia sinodal como somos nosotros, que estamos en sínodo, caminando juntos con Cristo, y donde queremos también hacerle llegar que todo el pueblo de Dios en estos momentos, y queremos también que todo el pueblo de Dios exprese su oración. El deán de la catedral y el obispo emérito de Segovia participaron en esta Eucaristía junto al obispo auxiliar de Toledo, que dirigió unas palabras antes de concluir la Santa Misa. Esta iglesia particular de Toledo, primada de España, se ha caracterizado siempre por los profundos vínculos de afecto y de comunión con la sede romana. Los insignes prelados que han ocupado esta sede, desde San Eugenio hasta el actual, se han caracterizado siempre por ese espíritu de comunión y de devoción al sucesor de Pedro. Tras la celebración de la Eucaristía fue el rezo del Santo Rosario para pedir por la recuperación del Santo Padre. Aunque pasa a menudo un poco desapercibida y tenemos la imagen de que es una jornada un poco menor, el pasado domingo la Iglesia española celebraba todo lo mejor que podía el Día de Hispanoamérica. Una ocasión muy singular para recordar especialmente a los sacerdotes españoles que han salido de sus diócesis de origen para colaborar con la Iglesia Católica en Latinoamérica. De nuestra archidiócesis en concreto, casi una treintena. Acerca de este compromiso nos recuerda el Papa Francisco que la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Los grandes desafíos sociales y los sufrimientos de sus pueblos pueden llevar al desánimo. Sin embargo, la presencia real de Jesucristo nos invita a mirar con esperanza la realidad. Es lo que está detrás del Día de Hispanoamérica que la Iglesia celebra. El Papa Francisco ha recordado recientemente que América Latina es el continente de la esperanza, porque de ella se esperan nuevos modelos de desarrollo que conjuguen tradición cristiana y progreso civil, justicia y equidad con reconciliación, desarrollo científico y tecnológico, con sabiduría humana, sufrimiento fecundo con alegría esperanzadora. Una jornada que valora la presencia de la Iglesia en América y su labor en el desarrollo de los pueblos americanos hasta ser historias de esperanza. Para ello destaca la importancia del mensaje cristiano, donde fe y esperanza suponen una buena noticia para cada individuo y comunidad. Actualmente, la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, la OCSA, tiene 138 sacerdotes españoles destinados en los distintos países de toda América, la mayoría procedentes de la diócesis de Toledo. Los sacerdotes de la OCSA tienen encargos pastorales en parroquias, colegios, seminarios y hospitales. A Toledo le siguen las archidiócesis de Burgos, Madrid y Valencia. Por países, el que más sacerdotes recibe es Perú, seguido de Chile, Ecuador, Brasil, Argentina y Venezuela. Además, la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con las Iglesias ha preparado diversos materiales para ayudar a celebrar el Día de Hispanoamérica. Empezaba el pasado miércoles con el gesto de la imposición de la ceniza la Santa Cuaresma, el periodo preparatorio que precede a la Pascua, en el que los cristianos estamos todos llamados a renovar la propia vida. El Santo Padre, desde su postración hospitalaria, nos recordaba en redes sociales que la ceniza nos recuerda a quiénes somos, lo que nos hace bien, nos pone en nuestro lugar, suaviza las asperezas de nuestro narcisismo, nos devuelve a la realidad y nos hace más humildes y más abiertos los unos a los otros. Ninguno somos Dios, todos estamos en camino. El señor arzobispo de Toledo ha presidido la Santa Misa con imposición de la ceniza en la Catedral Primada. Don Francisco Cerro Chávez recuerda los distintos actos y momentos convocados en la archidiócesis para rezar y pedir por la salud del Santo Padre. Con mucho interés, también con preocupación por el afecto y el cariño al Papa Francisco, y porque realmente es un momento en el cual nosotros
Desde el principio yo empecé a escribir enseguida comunicados en los cuales pedía a toda la Archidiócesis de Toledo que se rezase y se elevasen oraciones para pedir por la salud del Papa y por su recuperación. Y entonces, pues desde el principio estuvimos los sacerdotes jóvenes reunidos y rezamos y ofrecimos la Eucaristía. Después hemos estado con jóvenes en la zona de La Mancha, también hemos pedido la catedral, tuvimos todo el pueblo de Dios invitado para que con el rosario y la Eucaristía también se pidiese. Con el miércoles de ceniza comienza la Cuaresma, un tiempo donde se nos invita a la conversión para poder vivir plenamente los misterios centrales de nuestra fe. La Cuaresma en sí no es más que un lugar de paso, como la Pascua, paso de la muerte a la vida, ¿no? Entonces yo creo que en el tiempo de Cuaresma, a través de la oración, el ayuno y la limosna, recorremos un camino de esperanza, como dice preciosamente la liturgia, no para que nos lavemos la cara, como hacen por ejemplo los fariseos, en que se creen que demacrando y lavando la cara ya han conseguido la conversión, sino que lo que nos pide el Señor es un cambio de corazón. Un poco lo que yo explico en la carta y en el libro que hemos sacado, preparando el sínodo diocesano, y que también hace mucho hincapié en esta Cuaresma como un tiempo de purificación para caminar juntos con Cristo, ¿no? Un camino que debemos afrontar con esperanza, ya que estamos llamados a la conversión para poder llegar a celebrar la Pascua. La Archidiócesis convoca para este mismo sábado la Jornada Diocesana de Laicos, que se celebrará en el imprescindible Salón de Actos del Colegio Diocesano de Infantes. La Escuela Diocesana de Líderes Católicos colabora estrechamente en la puesta en marcha de esta jornada. Se trata, a tenor de lo que apunta el vicario episcopal para el laicado diocesano, de rememorar lo que se descubrió en el Congreso Nacional de Vocaciones del pasado mes de febrero. La cita quiere volver a reflexionar sobre la identidad y la misión del laico, ofreciendo pistas para descubrir el significado profundo de nuestra vocación. Cuando aún resuena el eco del reciente Congreso de Vocaciones, este sábado se celebra en Toledo la Jornada Diocesana de Laicos. Desde la Vicaría de Laicos, en comunión con todas las delegaciones que forman parte de este área, pues hemos preparado esta jornada, ¿vale?, para quién soy, recogiendo el lema del Congreso de Vocaciones, y lo que pretendemos es profundizar en la identidad y misión del laico, ¿no?, que nos ayude a descubrir nuestra identidad, nuestra misión, quiénes somos, para poder combatir así, como decía don Luis, contra esa ideología, ideología del Estado, antropología del Estado. A las 10:30 de la mañana comenzará este encuentro en el Salón de Actos Jesús Hornillos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes para reflexionar sobre la identidad y la misión de los laicos. Lo que pretende pues es ayudarnos, ¿no?, en lo que es la formación de los laicos, en la formación de los líderes católicos y nos apoya, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Entonces, de la mano con la Escuela de Líderes Católicos, pues vamos a llevar a cabo esta jornada. Tendremos como ponente a Consuelo Madrigal, que fue la primera mujer fiscal general del Estado, será la que nos acompañe en esta mañana de formación. Tras la comida, una mesa redonda sobre el papel de la mujer en la Iglesia según la doctrina social de la Iglesia. Aprovechando pues la singularidad de la fecha, el 8 de marzo, pues nos ha parecido oportuno, ¿no?, pues convocarnos esa mesa redonda donde vamos a hablar del papel de la mujer en la Iglesia según la doctrina social de la Iglesia. Y terminaremos presentando la UMOF, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, puesto que también hay 3 mujeres de nuestra archidiócesis que están trabajando y colaborando, ¿no?, en esta organización. A las 5 de la tarde concluirá esta jornada donde, si desean participar, deben saber que es necesaria la inscripción previa. Uno de los recuerdos más emblemáticos de jubileos anteriores, de jubileos universales, es el Hogar 2000, que nos pone en conexión con el gran jubileo al comienzo de este milenio. Este año el Hogar 2000 está de aniversario, pero esta Cuaresma va a ser protagonista de muchos esfuerzos. Para hablar del Hogar 2000, para presentar un poco por encima lo que ha sido este proyecto a lo largo de estos últimos 20 años largos, tenemos el privilegio de contar esta noche con nosotros con su coordinadora, que no es otra que Alejandra Serrano. Alejandra, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros por la invitación. Alejandra, ¿desde cuándo eres coordinadora del Hogar 2000? Pues llevo coordinando el centro desde el año 2019.
pero llevo en Cáritas ya desde 2015. Desde 2015. Cuando entraste en Cáritas, ¿entraste ya directamente en los servicios del Hogar 2000? Que va, yo soy una afortunada. Era alumna de prácticas, de trabajo social, y bueno, hice mis prácticas en la Interparroquial de Talavera. Ah, caramba, Sí. en aquella época. ¿Cómo llegaste a Cáritas? ¿Cómo llegas tú a Cáritas? ¿Qué hiciste antes de Cáritas? En fin, cuéntanos. Pues yo tengo formación en interpretación de lengua de signos, y después de estar unos años trabajando de intérprete de lengua de signos en colegios y en la administración pública, pues me quedé en una situación de desempleo y hice trabajo social. No conocía apenas Cáritas, solo lo más básico, y bueno, pues en la lista de mis 10 prioridades, la 9ª era Cáritas Diocesana de Toledo. Pero sí que es verdad que bueno, pues entré en Cáritas Talavera y fue una suerte. Conocer la casa desde dentro. Qué bien. Fue una suerte, y dar con compañeros que me facilitaron mucho las prácticas, pues... Porque trabajo social se estudia en Talavera todavía, se estudiaba entonces, ¿verdad? Sí. Era una formación que se cursaba ya en el campus de Talavera. ¿Y tú eres natural de...? Yo soy de Aldeanar Barroya. Que también es de la comarca allí, de la Cerquita. de la Campana de Talavera, y bueno, pues todo queda por allí en casa. ¿Cuál es tu papel como coordinadora? ¿Qué es la coordinadora del Hogar 2000? Pues yo coordino, digamos, como 2 áreas específicas. Una área más residencial, de bueno, pues la gestión y recursos del centro, y un área más de personal por las profesiones que tenemos en el centro. ¿Por qué se llama coordinadora y no se llama directora? Que es una cosa que dice, parece que todas las instituciones tienen una dirección. ¿Por qué coordinadora? Bueno, realmente las dos son funciones de liderazgo, pero el hecho de la coordinación es algo más delimitado en el área de trabajo. En este caso, la función de director recae en el representante legal de la entidad. Ah, claro. Una cosa es la representación legal y otra cosa es un poco como la dirección técnica o coordinación. Muy bien. Yo creo que la conoce casi todos, aunque solo sea de oídas. Pero preséntanos, ¿qué es el Hogar 2000? Alguien que no lo conociera, ¿qué es el Hogar 2000? Pues Hogar 2000 nació en el jubileo del año 2000, como has dicho en el inicio, a través de una idea que tuvo el cardenal Francisco Álvarez, y que bueno, pues se lo verbalizó a Marisa Martínez, directora en aquel momento de Cáritas Diocesana de Toledo, y con recursos privados, donaciones, socios, construyeron el edificio. Si en aquel entonces el trato que se daba a las personas era para necesidades de VIH-Sida, digamos que de un tiempo a esta parte la mejora del tratamiento retroviral bueno, pues ha hecho que se necesiten otro tipo de atenciones, más de bueno, pues, salud mental, problemas de conductas adictivas, trastornos, enfermedades crónicas que necesitan de cuidados 24 horas, y también el año pasado empezamos con unos procesos más finalistas de vida. O sea, que ya abandonó lo del problema del SIDA, que recuerdo que además dejó de ser un problema endémico poco después de inaugurado el Hogar 2000, ¿verdad? El hogar se inaugura en el año... Inauguraron en 2015, o sea, perdón, 2005. Y digamos que yo que entré en 2015 empezamos a ver una disminución de la necesidad de VIH. Es verdad que años anteriores, sobre todo aquellas personas venían de centros penitenciarios. Entonces el trabajo que se hacía con esas personas era más de inserción sociolaboral. De manera que la decisión se toma en el jubileo, cada 25 años un jubileo, el jubileo del año 2000, y la inauguración fue en mayo de 2005, estés cumpliendo el 20 aniversario. ¿Cuánta gente puede vivir en el Hogar 2000? ¿Cuántos internos pueden vivir allí? Para hacernos una idea un poco de las instalaciones. Nosotros tenemos unas instalaciones que dan respuesta a 29 personas, pero realmente al año estamos atendiendo unas 35, dependiendo de las entradas y salidas del año. Y allí hay distintos colectivos, ¿no? Como dices, adicciones, hay distintos colectivos. ¿Qué se hace en el Hogar 2000? Porque tenemos un poco como esa idea de albergue, ¿no? El viejo concepto del albergue. Bueno, pues allí se da de comer, hay una cama. ¿Qué se hace en el Hogar 2000? Bueno, ya estamos en otros términos más profesionalizados. Claro. Se trabaja a través de procesos de intervención individualizada, y es verdad que es un trabajo muy personal. Al final, cada persona tiene una necesidad, tiene unas capacidades para desarrollar también la mejora de su situación sanitaria, y sobre todo lo que se trabaja es que todas las personas, por mayores o menores capacidades, puedan tener una vida lo suficientemente autónoma.
Entonces pues hay desde talleres, actividades, ocio y tiempo libre, y luego hay muchos espacios comunitarios de convivencia. Al final eso es lo que hacemos, acompañar todo el día a las personas. Habrá gente que ha oído hablar de él, pero no sepa exactamente dónde está. Hay una serie de instituciones o de instalaciones que hemos oído hablar de ellas. La gente ha oído hablar del Hogar Zoe, pero tampoco creo que la gente tenga una idea exacta de en el rincón dónde está. ¿En qué sitio está el Hogar 2000? Pues nosotros estamos en la carretera de la Puebla de Montalbán y bueno, pues no se nos reconoce mucho porque al final estamos en el campo, que hace 25 años cuando la primera piedra se vería un enclave maravilloso, sí, pero con el tiempo es verdad que dificulta también un poquito la autonomía de las personas. Claro, eso sí. Estar allí claro. Dependemos de nuestro propio transporte, no hay transporte público, por lo tanto, bueno, pues dependemos de nosotros. El Hogar 2000, de esta nueva organización, porque cuando se inaugura en el año 2005 no estaba como tan estructurado, tan vertebrado orgánicamente Cáritas Diocesana, ¿de qué área depende Hogar 2000? Bueno, Hogar 2000 es un área propia, es el área de salud. Dentro de ese área de salud sí que es verdad que hay otro proyecto más centrado en la salud mental, pero nosotros somos, digamos, área y programa en conjunto. O sea, que no depende de los albergues, ¿cómo lo llamáis ese área? No depende de lo asistencial, no. De la asistencial. Nosotros tenemos un área que es el de salud. ¿Cuántos profesionales requiere mantener Hogar 2000? ¿Cuántos profesionales en qué áreas? A ver, requerir también depende un poco de las necesidades que tengan las personas. Claro. En este momento tenemos 18 personas trabajando en el centro. Dentro de esas 18 tenemos monitores cuidadores, auxiliares de enfermería, terapia ocupacional, psicología, trabajo social y enfermería. Y luego tenemos, por supuesto, personal de cocina y de limpieza y tenemos un médico y un fisio, bueno, pues subcontratado, para dar una atención más completa. Sí. Como las residencias de los mayores, que tienen que tener vinculado, ¿verdad? Un médico vinculado o todo lo que sea. ¿Todos los que has dicho están contratados por Cáritas? Personal de cocina y limpieza es externo, pero sí, todos somos contratados por Cáritas. En un total del 23% de lo que es la plantilla total de Cáritas. Eso te iba a decir, ¿qué proporción sois los trabajadores o los que os desempeñáis en Hogar 2000 en el colectivo total de empleados de Cáritas? ¿Qué proporción? Pues en este momento Cáritas ronda los 78 empleados, pues más o menos, nosotros somos 18, pues lo que te he dicho, un 23% más o menos. Los albergues, ahora no es del gusto que se llamen albergues, me parece, pero los albergues siempre han tenido un voluntariado. Por lo menos el albergue aquí de la calle Aljibes se hizo muy célebre durante décadas, o ha sido muy célebre por el voluntariado de gente que sube a atender comidas, de distintos voluntariados. ¿Vosotros tenéis algún tipo de voluntariado en el Hogar 2000? ¿Se permite tareas de voluntariado o es demasiado específico para que suba gente? No, realmente nosotros siempre hemos tenido un grupo de voluntarios que era un grupo pues con mucha continuidad. Pero es cierto que a raíz del COVID pues es más complicado. Las personas al final pues tienen otro tipo de compromisos y les dificulta el acceso a seguir con su voluntariado. Estamos abiertos totalmente a que se nos conozca y a que las personas quieran participar e incluso pues, ser parte de la casa. ¿Y en qué se puede ayudar? ¿En qué voluntariados? ¿Colocar la mesa, retirar cubiertos? ¿O qué tipo de voluntariado tradicionalmente se han venido llevando a cabo en el Hogar 2000? Lo que más buscamos o las funciones que más se han realizado desde el voluntariado son más bien talleres de ocio, manualidades, espacios más comunitarios de acompañamiento a las personas. Porque bueno, al final no quita que nosotros somos un centro sociosanitario, que tenemos que tener unas medidas sanitarias, entonces hay ciertos aspectos que van muy cuidados. Es todo muy técnico, me da la impresión, ¿verdad? ¿Cómo se financia el Hogar 2000? Hogar 2000 tiene unas plazas subvencionadas por Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, pero eso es el 80% de todo el total de coste que tiene ese proyecto, ¿no? Entonces, el otro 20% pues, sale de fondos propios, donaciones u otras actividades. O sea que no es suficiente la aportación de la Junta, sino que se requiere de más recursos, ¿verdad?, para financiar el Hogar 2000, que tiene pinta de ser un proyecto muy ambicioso, pero tiene pinta de que requiere muchos recursos, ¿verdad? Dar una buena atención implica
tener un grupo de profesionales y al final el coste de personal es mayor que en otras actividades de Cáritas. En este caso, el 80% que se subvenciona no es el total del proyecto. Y bueno, ni teniendo el centro cubierto al 100% todo el año, se cubriría el gasto total. Claro. En el caso que se cubrieran todas las plazas y se pudiese cursar todas las atenciones, ni de esa manera se podría... ¿Por qué es valioso el Hogar 2000? Tú que has llegado allí, llevas 10 años coordinándolo, ¿no? Con toda la broma, llevas ya 10 años allí 10 años, sí. En la coordinación, pandemia incluida. ¿Por qué es valioso para nuestra iglesia local el Hogar 2000? Bueno, yo creo que somos una señal de identidad del compromiso y de la solidaridad al final. Tenemos que tener en cuenta de que estamos haciendo por el prójimo algo que es muy valioso, que es cuidar, que es acompañar, y que en la mayoría de las personas que residen allí no tienen quien haga esa función, ese acompañamiento, ese cuidar. Entonces todo el mundo que va al centro ve claramente la caridad cristiana como señal de identidad del centro. ¿A ti en qué te ha ayudado? ¿Y en qué ayuda a la gente que ha tomado parte de todo aquello? ¿En qué te lo han compartido? ¿En qué puede ayudar formar parte de esa pequeña familia que es Hogar 2000? Bueno, yo creo que la palabra familia es lo que es más significativo dentro de la casa. Al final todos tenemos situaciones familiares y situaciones vitales que cuando llegas allí, vistas desde fuera, le quitas mucha importancia, porque dices, si estas personas en estas situaciones, con esto que le ha ocurrido, tienen todavía capacidad y esperanza por mejorar y por tener una vida pues de tranquilidad, yo me estoy haciendo de menos por situaciones que a lo mejor sí que puedo sostener o que en un momento dado se pueden solucionar. Entonces yo creo que mirar desde ahí, mirar desde la realidad y no de lo que a veces nos hacemos líos en la cabeza. ¿Habéis vivido como implicación emocional o sois muy propensos en el Hogar 2000 a vivir la implicación emocional? Porque uno tiene la impresión de que por los albergues la gente entra, sale, está un tiempo, se marchan, luego vuelven, otros no, y bueno, parece que la gente está un poco de paso, ¿no? Pero en Hogar 2000 habéis tenido gente hasta el momento en el que ha fallecido, ¿no? Sí, nosotros tenemos un alto porcentaje de personas que residen allí que llevan una media de 8 o 10 años. Por lo tanto, en algunos casos hemos visto que llegaban allí con una situación sanitaria complicada, con una ruptura familiar, y en todo este tiempo han recuperado la familia, son capaces de salir, hacer visitas familiares, incluso reconocer a nietos o reconocer a familiares. Y gente que ha fallecido, gente que os ha llegado en clave terminal, en un momento un poco más terminal, también habéis vivido ese momento un poco doloroso, ¿verdad? Hemos vivido fallecimientos durante toda la historia de Hogar 2000, pero es cierto que en el último año, en 2024, hemos vivido más de cerca fallecimientos como a muy corto plazo, porque son procesos finalistas de vida con situaciones sanitarias que requieren de mucha atención, pero también de mucha compañía. Y que al final lo que quieren es que tú estés ahí pues sujetándoles la mano o acompañándoles. Y eso sí que deja huella. Dentro del equipo es una de las cosas que más se debate o se habla, porque al final no es trabajo. No cierras la puerta, te vas a casa y ahí queda todo, porque tú al final te vas en tu turno, claro, pero las cosas siguen ocurriendo, entonces eso sí que deja huella. Entonces dices que nuestra iglesia local, el Hogar 2000, pues es como un emblema de caridad. A los que trabajáis pues os ayuda un poco tocar la pobreza, rozarse con ella, te ayuda a recolocar tu vida. Y a los usuarios, cuando hablan los usuarios con vosotros, ¿les ayuda esto en algo? ¿Qué os transmiten? Pues ellos son muy críticos. Debo de reconocer que se sienten parte de la casa, que muchos de ellos, a pesar de poder ya dar pasos a residencia de mayores, les dificulta y no quieren marcharse porque hay ciertos miedos, ¿no? Pero sí que son críticos y dicen, pues estas situaciones que estamos viviendo, la vida que tenemos, tal, y son parte de la casa, participan de forma activa tanto en las actividades como incluso en actividades propias del día a día. Cada uno dentro de sus capacidades realizan el mantenimiento de sus dormitorios, cuidan algún espacio comunitario, entonces no es una residencia al uso, ellos son parte de la casa. Como bien sabes, el señor arzobispo ha elegido el Hogar 2000
como el destinatario de todas nuestras limosnas penitenciales esta cuaresma. Cada cuaresma él va proponiéndonos un motivo con el que conviene que ayudemos y a través del cual vehicular pues todo este proceso de desprendimiento que es también un poco la cuarentena. ¿Cómo lo habéis vivido, la elección del Hogar 2000 como destinatario de la limosna penitencial de toda la archidiócesis? Pues con mucha sorpresa, ¿para qué voy a mentir? ¿Sí? Cuando recibí la llamada de Mónica Moreno, secretaria general de Cáritas de San de Toledo, pues no nos lo esperábamos. Fue una sorpresa, muy agradecidos, valorando enormemente que se hayan acordado de nosotros. Y sobre todo porque creo que es una forma también de, aparte, claro está, de promover una ayuda económica que nos va a venir muy bien porque llevamos 20 años abiertos y hay que hacer ciertas reformas y rehabilitaciones, pero también una manera de valorar y de sensibilizar y visibilizarnos, porque en la Iglesia al final hay personas que si no tienen un contacto muy estrecho con Cáritas a lo mejor ni nos conocen, entonces cuando ves que has sido Hogar 2000 el elegido, sientes gratitud, gratitud. Sacas a relucir un tema muy interesante, porque los edificios, cuando están recién inaugurados, no dicen ni pío, pero a partir de los 15 años en adelante empiezan y lo estáis notando, ¿verdad? Estos 20 años de existencia, el edificio ya empieza a reclamar atención. Sí, lo estamos notando, sí que es cierto que habíamos hecho pequeñas rehabilitaciones, pequeñas modificaciones, porque al final también las personas que residen allí necesitan otro tipo de mejoras acondicionadas del domicilio, pero de un tiempo a esta parte pues está claro que igual que tenemos placas solares, que ha sido una mejora bueno, pues en todo, al final económico y de tema de contaminación y tal, pero sí que es verdad que las cosas envejecen, que pasan 20 años y estás viendo pues, que la fontanería, la albañilería, pues esto se podría mejorar. Entonces creo que con la limosna penitencial nos va a venir muy bien, la verdad. Además de la limosna penitencial, pudiera haber donantes que bueno, pues que de alguna manera tomen parte de una manera más activa, ¿no? Pero se puede visitar el Hogar 2000, porque tenemos la impresión de que aquello está en las afueras, está allí detrás del cerrete, como por mantenerlo un poco separado. ¿Se puede visitar el Hogar 2000? Sí. Cuando Cáritas Diocesana de Toledo realiza las las actividades para conocer otros proyectos, uno de ellos en algunas ocasiones ha sido Hogar 2000 y es, claro, cuando conoces eso, que nadie sabe ni dónde estamos, llama mucho la atención. En este caso, pues si alguien quiere visitarnos, quiere conocernos, pues yo llamaría por teléfono, buscaría la opción de la página web de Cáritas y estaríamos encantados de visitar. Porque tenéis al año, como dices, una especie de jornada de puertas abiertas, ¿no? Sí. Como una especie de puesta de largo de proyectos de Cáritas y se puede visitar. Pero si alguien se siente llamado por lo que sea, por un legado, porque quiere lo que sea, pero quiere saber un poco cómo se trabaja allí, cómo está aquello, allí quién se desenvuelve, puede hacerlo. Si llama primero no hay ningún problema. Sí, sin problema. Llama por teléfono, ya sea a lo que es la diócesis en la calle Vida Pobre, que es el 925 22 4600, o buscando en la página web y nos encontrará. Muy bien. Pues nada más, Alejandra, dejamos ahí la invitación para que la gente pues ponga más ánimo en la limosna penitencial. O sea, pues si no fuese suficiente el que estamos llamados en Cuaresma a mortificarnos a través del desprendimiento, pues que se den cuenta que es para algo pues muy encomiable. Y muchísimas gracias, Alejandra, por todos estos esfuerzos. Muchas gracias por ponerle rostro al Hogar 2000. Gracias. El miércoles de ceniza se abría el periodo de la Cuaresma para todos los diocesanos. Quizá la celebración más señera todos los años es la misa con imposición de la ceniza en la Santa Iglesia Catedral Primada. Un notable grupo de feligreses participó de la misa en el templo primado presididos por el señor arzobispo. La Iglesia conserva este rito desde el siglo XI como signo de la actitud del corazón penitente que nos lleva a recordar que nada somos ante Dios. El asunto más importante del miércoles de ceniza, como de toda la Cuaresma, es la conversión, seguida del arrepentimiento y la humildad. La Catedral Primada ha acogido la celebración de la Santa Misa de bendición e imposición de la ceniza, con la que comienza el tiempo de Cuaresma.
con el deseo de conversión, de pedir perdón por nuestros pecados y de vivir verdaderamente lo que nos llama este tiempo tan precioso de Cuaresma, que en el fondo es lo que estamos viviendo en nuestra archidiócesis de Toledo, volver al corazón. Desde esa encíclica bellísima del Papa Francisco Dilesis nos amo, estamos continuamente hasta que lleguemos a ese gran encuentro del jubileo que tendremos en Roma, si Dios quiere, con la misa en rito mozárabe, con la presencia del Papa, donde si Dios quiere viviremos este gozo inmenso de comenzar un sínodo diocesano, mejor dicho, de continuar un sínodo diocesano que ya hemos comenzado, caminando juntos con Cristo, con Cristo. Un tiempo de oración, ayuno y penitencia que tiene que ser vivido desde el corazón y sin fariseísmos, tal y como explicó el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez. El fariseísmo es siempre la religión de la exterioridad y es el peligro que tenemos todos los cristianos tienen el peligro de la exterioridad, de quedarse en lo exterior, de pensar que la santidad es lo que se ve, mientras que Jesucristo habla de volver al corazón, de volver al interior, no de lavarse la cara, sino lavarse el corazón. Numerosos fieles estuvieron presentes en esta celebración, seminaristas, mayores y menores, sacerdotes y laicos que quisieron participar de este primer día de Cuaresma que abre un tiempo de preparación para el Triduo Santo y que, en palabras del señor arzobispo de Toledo, también nos tiene que preparar para la celebración del sínodo diocesano. Nuestro sínodo diocesano, caminando con Cristo, nos invita a pedir perdón, nos invita a tener un corazón convertido y nos invita sobre todo a la oración. ¿Y el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Ayunar es siempre para tener hambre de Dios. Por eso Jesús habla de un ayuno pascual. No es el ayuno por fastidiarme. Don Francisco animó a todos los presentes a seguir rezando por la salud del Papa Francisco, igual que lo está haciendo toda la Iglesia Universal y todos los católicos del mundo. El rito de la elección quiere ser la inscripción de los nombres de todos los catecúmenos que aspiran a recibir el bautismo en la vigilia pascual. Es una celebración típica del primer domingo de Cuaresma, en el que todos los catecúmenos, todos los candidatos y sus familiares son convocados a la catedral primada. Los candidatos expresan públicamente su deseo de recibir el bautismo al arzobispo. Sus nombres se registran y se llaman ya electos. El resto de la Cuaresma es ya para ellos un periodo de purificación que los conduce a la próxima vigilia. Este domingo se celebra este rito en la Santa Iglesia Catedral Primada. Al comienzo de la Cuaresma se celebra el rito de elección o inscripción del nombre, en el cual la Iglesia, una vez que conoce el testimonio de los padrinos y los catequistas y confirmando su voluntad los catecúmenos, juzga su preparación y decide si pueden acercarse a los sacramentos pascuales. 30 adultos de diferentes parroquias de la Archidiócesis de Toledo participarán en la celebración de la elección del nombre este domingo, paso previo para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana el próximo Sábado Santo. El próximo domingo tenemos el rito de los elegidos, se llama también rito de la elección o de la inscripción del nombre, tienen los 3 nombres. Entonces este rito consiste en la recepción que hace la Iglesia a través del obispo, que es el que preside, concretamente va a ser don Francisco, el arzobispo, esta vez es el que acoge a estos catecúmenos para ya recibir los sacramentos de iniciación cristiana ya mismo en la catedral, la mayoría de ellos, otros en sus pueblos o parroquias de origen, en la próxima Pascua. Y entonces al empezar la Cuaresma se hace siempre en el primer domingo de Cuaresma y se hace en la catedral, aquí y en todas las diócesis. La celebración de este rito tendrá lugar en la Catedral Primada a las 7:15 de la tarde del domingo y estará presidida por nuestro arzobispo don Francisco Cerro Chávez. El Consorcio de Toledo, en su esfuerzo por sostener el patrimonio de la ciudad, adjudica puntualmente subvenciones en especie para la rehabilitación de edificios catalogados como bien de interés cultural en la categoría de monumentos, sobre todo aquí, en el casco histórico de Toledo. Es el caso del actual convento de las Concepcionistas, el protomonasterio de la Orden de la Inmaculada Concepción, fundado por Santa Beatriz, que habita el caserón de la Plaza de la Concepción desde el año 1501. Recientemente ha recuperado su esplendor la capilla de San Juan de este monasterio.
Una fuga de agua en la planta superior de esta capilla descubrió lo que ahora contemplamos, un alfarje de madera labrada y ricamente policromada y que, a pesar de los muchos avatares sufridos, luce de esta forma. La cantidad y la calidad de las pinturas originales es tal que en realidad lo que vamos a hacer es una ordenación cromática. No es necesario reponer zonas perdidas, simplemente no sé, se verán las zonas descarnadas que tienen una presencia, pues se ven esos blancos. Sí, pero... Simplemente a través de la limpieza y de velarlos para que no tengan un protagonismo visual superior al original. Un equipo de restauradores dirigidos por Miguel Bonache están acometiendo el proyecto de restauración de esta capilla de San Juan, ubicada en el claustro del convento de las Concepcionistas de Toledo. Un convento vivo en el que residen 14 monjas y que, de no ser por la ayuda del consorcio, no podría asumir el coste de esta intervención. Es recuperar lugares que teníamos muertos porque les teníamos cubiertos, porque además se nos metían las palomas y bueno, era un jaleo, ¿no? Entonces, el verlo restaurado, el poderlo usar, darle una utilidad, pues para nosotros es importante. Estas obras, cuyo presupuesto se acerca a los 70.000 euros, suponen la apuesta clara del consorcio por la rehabilitación de monumentos, pero también por ser elemento activo en la mejora de vida para los habitantes del casco, que al final son los que contribuyen a que el patrimonio esté vivo. Tenemos que agradecer a esta congregación y a todas las congregaciones de la provincia de Toledo, que nos escuchan en Castilla-La Mancha, que estos bienes de interés cultural siguen vivos porque hay personas que siguen viviendo, limpiando, tratando las goteras, arreglando los tejados. Es decir, si estas personas no viven en este patrimonio, realmente perderíamos parte de nuestra identidad. Y es que donde nosotros vemos un claustro de uno de los conventos más emblemáticos de Toledo, que es además casa madre de las concepcionistas franciscanas, para ellas es su casa, su hogar. Para las personas que viven aquí, esta es su plaza, el deambulatorio es la calle. Y cuando estaban paseando por la capilla de San Juan, hacían un acto de reflexión, un acto de admiración a ese Cristo que tenían en la capilla de San Juan. No podíamos pasar desapercibido esta intervención excepcional. Los trabajos incorporan una serie de herramientas técnicas para eliminar los problemas de humedad localizados en esta capilla, mal que por otro lado es muy común en este tipo de edificios. Con elementos y tecnología de hoy en día podemos ver cómo evolucionan los distintos meses del año, los ambientes, con lluvias, con no lluvias, y todos esos datos que nos va mandando la tecnología nos permiten analizar la evolución y ver si los tratamientos que se han ido aplicando durante muchos años y que son más típicos o comunes funcionan, o ver si tenemos que aplicar otra serie de soluciones. Los trabajos de este alfarje están datados en torno al siglo XIV y el techo, que lo ha venido cubriendo hasta hace unos años, pudo ser realizado en el siglo XIX. Alguien decidió que ya no era útil o estaba estropeado y ya no lucía, y la solución que se toma es cubrirlo con un falso techo de cañizo, que realmente cuando hacen esto es una intervención muy drástica. Carolina Tintidei, Pablo Sabe, Patricia de los Reyes, Jacobo García Castro, Muriel Vila González y Miguel Bonache están realizando este trabajo. Actuarán sobre este alfarje para consolidar las pinturas que corren riesgo de desprenderse. Lo hacen con técnicas tradicionales como la utilización de papel japonés, colas naturales, y a la vez van documentando el origen de los dibujos y grecas. Han aparecido 3 escudos heráldicos, uno muestra un velero, otro un águila y el tercero leones rampantes. También los motivos figurativos tienen un significado directo. Pues en este caso es curioso porque en las cintas y los satinos se les ha dado una forma muy curiosa, que es esta de aquí, que es una media caña con esto de aquí que son nudos. Bueno, pues esto realmente está recreando el cordón franciscano, vinculado con la orden, la de la casa y luego la de los antecesores, los franciscanos que habitaron este convento antes que las concepcionistas.
Igualmente se dotará de una iluminación adecuada para completar todo el conjunto histórico-artístico de gran valor patrimonial, pero que forma parte de la vida de oración de la comunidad de franciscanas concepcionistas, que además afrontan en el próximo año 2 aniversarios muy especiales, los 50 años de la beatificación de la madre fundadora, Santa Beatriz de Silva, y los 425 años de la estancia de esta orden en este convento. Y terminamos nuestra cita semanal haciéndoles un pequeño anticipo de lo que estamos llamados a vivir si participamos de la gran peregrinación jubilar de la Archidiócesis a Roma el próximo mes de junio. Esta peregrinación virtual que les vamos a ofrecer a la Basílica de San Pedro nos ayudará a recrear lo que significa atravesar la Puerta Santa para descubrir como peregrinos de esperanza que la misericordia y el perdón de Dios no tienen límites. Un buen motivo y una buena ocasión para vivir el profundo significado del jubileo y su mensaje de reconciliación. Hoy nos unimos a un grupo de peregrinos para realizar junto a ellos la peregrinación hacia la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Únete con nosotros virtualmente y realicemos juntos este recorrido. Nos estamos dirigiendo hacia la Basílica de San Pedro para cruzar la Puerta Santa y obtener la indulgencia plenaria. Pero se deben cumplir otros 3 requisitos más según el decreto de la Penitenciaría Apostólica sobre la concesión de la indulgencia jubilar, publicado el 13 de mayo de 2024. Confesarse, ir a misa y recibir la comunión, y rezar por las intenciones del Santo Padre. Estos 3 requisitos se pueden cumplir en el transcurso de pocos días antes o después de cruzar la Puerta Santa. Acabamos de atravesar la Puerta Santa y hemos obtenido la indulgencia plenaria. Hemos descubierto juntos que la misericordia de Dios es infinita. Aquí hay muchos peregrinos de esperanza junto a nosotros que han descubierto también que el perdón de Dios no conoce límites. Tengo en la mano el diploma oficial que certifica que hemos realizado la peregrinación a la Basílica de San Pedro y que hemos cruzado la Puerta Santa. Se me llama Testimonium y puedes solicitarlo justo aquí donde me encuentro a mis espaldas en el Infopoint de Vía de la Conciliación. Así que les invitamos a todos los que vengan este año santo hasta Roma a que vengan aquí a retirar. No os olvidéis de vuestro diploma. Muy bien, pues hasta aquí nuestra crónica eclesial. Todo esto y mucho más pueden volver a verlo en nuestro canal de YouTube. No nos cansamos de recordarles que disponemos de código Bizum para que nos hagan llegar sus donaciones. Si ustedes creen que los contenidos de este canal valen la pena y creen que podemos llegar a más gente, solo tienen que entrar en la aplicación Bizum y pulsar en Hacer donativo, indicar el código de la Radio Televisión Diocesana, que es el 10766, y enviar la cantidad que deseen sin necesidad de mucho más. Esto será suficiente. Quédense ahora con lo más selecto de nuestra programación. Que tengan todos una buena y santa Cuaresma. Hasta la semana que viene.